Había pasado ya un mes desde mi encuentro con Matías. Los ángeles ya no estaban cayendo del cielo desde hacía ya 3 semanas, y los demonios, los cuales aparecieron justo después, saliendo de enormes grietas en el suelo, ya habían dejado de aparecer también, así como las grietas, las cuales se habían cerrado. Nunca pude hablar con un demonio, pero por los reportajes y videos mostrados tanto en los noticieros como en internet, todos ellos habían llegado al planeta ya muertos, por lo cual de todos modos, toparme con uno de ellos hubiera sido inútil. Me encontraba en una pequeña tienda de abarrotes comprando algo para beber, cuando escuché la noticia en la radio que se encontraba a un lado del mostrador. El presentador relataba con extremo detalle la aparición de un ser gigantesco en la mitad del Vaticano, el cual estaba rodeado, según decía, de una luz que parecía majestuosa. Legión, por fin había llegado a la Tierra. Esto solo podía significar una cosa: la guerra ya había terminado y Legión fue quien emergió victorioso. Pagué por mi bebida y salí del lugar. Me subí a la vieja camioneta de mi padre que se encontraba estacionada afuera y me quedé ahí, pensando. Probablemente Matías hubiera elegido pasar sus últimos minutos con alguien diferente a mí, alguien que no fuera como yo, alguien que decidiera emprenderse en un viaje para salvar a la humanidad, en vez de huir, justo como lo estaba haciendo yo. Yo no era ningún elegido, y tampoco era un héroe, simplemente era un ser humano común y nada de lo que yo hiciera podía detener algo tan poderoso y atemorizante como lo era Legión. Lo entendí cuando los ángeles dejaron de caer. Me había pasado 2 semanas buscando hablar con uno de ellos sin éxito alguno. Intenté pensar entonces en alguna forma de contactar a algún otro de los supuestos hijos de Dios, pero no tenía ni idea de cómo hacerlo sin que la gente me tomara como un maldito demente, así que no lo hice. Eventualmente, solo me rendí. No tenía caso ya luchar contra algo que desconocía por completo. Pero aquella misma tarde, mientras me encontraba en una gasolinera en medio de una carretera, fue cuando conocí a Joel, y todo cambió para mí. Sinceramente no había notado que él me había estado siguiendo por un largo rato en la carretera. Solo noté su presencia cuando lo vi estacionado en una tienda de autoservicio que se encontraba justo a un lado de la gasolinera, y lo vi porque pude sentir una pesadez inmensa, que era su mirada fija sobre mí. Obviamente me sentí bastante incómodo, y más cuando vi que salió de su auto para dirigirse hacia donde me encontraba yo. Esperaba que fuera alguna clase de persona demente o algo parecido, pero me sentí seguro rodeado de más personas que podían ver si él intentaba algo. Afortunadamente, cuando se acercó a mí y habló, lo que dijo cambió por completo mi percepción hacia él. Por favor, no te asustes. Lamento haberte seguido, pero necesito hablar contigo. Mi nombre es Joel, y al igual que tú, también soy un hijo de Dios. Me quedé sin palabras al escucharlo, y lo único que pude responderle en aquel momento fue: ¿cómo me encontraste? Te lo explicaré todo, pero como te habrás dado cuenta, no tenemos mucho tiempo ahora. Por favor, acompáñame. Te necesitamos. A pesar de que en cualquier otra circunstancia yo jamás habría acompañado a un extraño, en este caso, la forma en la que me habló, el miedo en sus palabras y la determinación que pude ver en su mirada me hizo darme cuenta de que dudar sobre él era solo perder el tiempo. Era más que claro que él sabía más que yo, pero al menos ambos teníamos una idea general de lo que estaba pasando en el mundo, y no me cabía la menor duda de que él también era un hijo de Dios. Me pidió que lo siguiera con mi camioneta, y así lo hice. Manejamos durante un par de horas hasta que llegamos a un motel en medio de una carretera, el cual se veía bastante solitario. A pesar de que confiaba en Joel, no pude evitar pensar en que podía tratarse de una trampa o algo similar, pero descarté la idea, intentando concentrarme en lo que pasaba. Joel bajó de su auto y me hizo una señal con la mano que me indicaba que debía estacionarme detrás de él. Bajé del vehículo y caminé hacia él, mientras Joel, con su teléfono celular en la mano, se encontraba mandando mensajes. Pronto llegarán los demás, me dijo, intentando explicarme lo que estaba haciendo. ¿Los demás? ¿Te refieres a...? A otros hijos de Dios, sí. Me dijo, interrumpiéndome. Mi asombro fue tal
que Joel se sintió con la obligación de explicarme más a detalle la situación, al darse cuenta de que claramente yo no sabía mucho de lo que estaba pasando. ¿Cómo se llamaba el ángel que habló contigo? Me preguntó. Pues primero conocí a Gabriela, quien cayó cerca de mi hogar, y ya después conocí a Matías, le respondí a secas. Entiendo. Entonces Miguel, el ángel con el que hablé, tenía razón. Algunos de nosotros logramos hablar con varios ángeles. Su sacrificio fue enorme, sin duda. Venir a la Tierra, a miles de ubicaciones diferentes, con la intención de dar con la mayoría de los que son como nosotros, sabiendo de antemano que iban a morir. Su rostro mostraba una tristeza que lo inundaba por completo. Sí, lo sé. Matías me explicó un poco de eso. Es increíble. Apenas puedo digerir todo lo que me dijo cuando lo vi, y de hecho todavía me cuesta creer que tengo algo especial en mí, para ser sincero. Joel se quedó callado. La verdad es que yo no sabía que había alguno como yo tan cerca. Pensé que con lo grande que es el planeta, las probabilidades de que siquiera hubiera alguno como yo en el mismo país eran bastante bajas. Continué. Joel me miró extrañado, como si no pudiese entender lo que estaba diciendo yo. Espera, ¿no te dijeron cuántos hay como nosotros, verdad? Me preguntó, de una forma casi retórica, pues era claro que conocía la respuesta. En realidad no, pero por como Matías me dijo todo el tema de los hijos de Dios, me imaginé que éramos muy pocos. Tal vez si lo comparas con la población mundial, pero yo no pienso que cientos de millones sea un número pequeño. No podía creer lo que estaba escuchando. Lo que en un principio me pareció algo especial, ahora era tan común como tener un color de ojos claro. Me sentía bastante mal, y todavía más inútil que antes. Disculpa si eso te decepcionó, pero la cruda verdad es que solo somos un soporte para él. Continuó Joel, intentando explicar más a detalle. ¿Él? ¿De quién hablas?, le pregunté, bastante confundido. Pensé que el ángel te lo había dicho también. Disculpa por asumir eso. Hablo de aquel que posee el alma más valiosa de todas, aquella que tenía el más grande hijo de Dios que haya existido. ¿Hablas del alma de Jesús? Exactamente, concluyó Joel, con una sonrisa en su rostro que mostraba seguridad y orgullo de lo que decía. Empezaron a llegar entonces otros 3 vehículos, que tenían 2 o 3 tripulantes cada uno. Cuando bajaron, pude contar que, incluyéndome, éramos 10 personas en total. Rápidamente fue claro para mí que cada uno de los conductores traía más hijos de Dios, a los cuales habían ido a reclutar de la misma forma en la que Joel lo hizo conmigo. Conocí a cada uno de ellos, y aunque todavía no sé muy bien cómo explicarlo, había algo en cada uno que me hacía sentir que realmente eran como yo. Se veían, al menos ante mi percepción, muy diferentes a las demás personas. Fue hasta ese momento que me di cuenta de que cuando viajó él por primera vez, había tenido la misma sensación, que al principio confundí con incomodidad. Finalmente todos nos presentamos con los demás, y a petición de Joel, quien claramente era el que estaba fungiendo como un líder para nosotros, cada quien comenzó a contar su historia, esto con la intención de que pudiéramos reunir la mayor cantidad de información posible, información que podía ser útil y vital para derrotar a Legión. Cuando todos finalizamos de relatar lo que nos había llevado hasta ese punto, pude aprender muchas cosas que Gabriela y Matías claramente no habían tenido tiempo de decirme, y comprendí que probablemente eso era parte del plan de los ángeles, pues de esa forma, cuando los hijos de Dios se encontraran entre sí, aprenderían cosas nuevas sobre lo que estaba pasando. Entre las cosas que pude comprender, se encontraban el hecho de que, como Joel me había mencionado antes, había cientos de millones como nosotros, y que la persona que poseía el alma de Jesús se encontraba en Europa, en camino hacia el Vaticano, y era él quien había buscado a los demás hijos de Dios, pues podía percibir de una manera increíble al resto de nosotros, dando así con Joel y con otros miles a los que les asignó la tarea de reunir a los que estuvieran cerca de ellos para finalmente llevarnos con él, pues estaba intentando juntar un ejército para finalmente derrotar a Legión. Otra cosa que aprendí es que al parecer, y justo como yo lo había imaginado, los ángeles y los demonios habían perdido la guerra contra Legión, y de esa forma por fin pudo llegar a la tierra. Su plan, así como Matías me había dicho, era hacer que muchísimas personas cometieran suicidio, para así alimentarse entonces de sus almas y volverse cada vez más poderoso. La última cosa importante mencionada fue algo que confirmó las palabras de Matías, pues tal como él me había dicho, nadie sabía dónde estaba Dios, o siquiera si él seguía existiendo. El tiempo claramente estaba en nuestra contra,
pues si Legión lograba convencer a la mayoría de las personas en el mundo de que él era Dios, entonces lo siguiente sería convencerlos de suicidarse o de matarse entre sí, y con esto finalmente lograría su cometido. Joel nos explicó que lo siguiente era viajar todos al Vaticano, y que el dinero no era ningún problema, pues eso ya había sido resuelto, ya que algunos de los hijos de Dios que habían sido contactados eran personas adineradas, quienes se habían ofrecido para pagar los boletos de avión de todos los demás. Íbamos a partir a la mañana siguiente al aeropuerto más cercano, así que pasamos esa noche ahí. Recuerdo que no pude dormir, solo pensaba en lo extraño que me sentía de estar en medio de algo tan grande, y sobre todo, me sentía un poco decepcionado, pues al parecer yo no era tan especial como pensé en un principio, y pensaba que mi contribución era tampoco completamente necesaria, pues aquella persona con el alma de Jesús iba a ser suficiente para detener a Legión. No había duda de eso para mí. Aún así, mi deber era ir con el resto de los demás para intentar hacer algo bueno, pues la responsabilidad que teníamos sobre nuestros hombros era enorme. Salimos como estaba planeado al amanecer, y finalmente llegamos al aeropuerto. Ahí fue cuando Joel nos reveló que solo tenía 9 boletos, pues su tarea tenía que continuar, y había más personas que reclutar cerca, así que él se iba a quedar. Me acerqué con él antes de partir, le agradecí por haberme encontrado, y le hice una última pregunta. ¿Cómo se llama él? No lo sé, Me respondió. pero nosotros le llamamos Jesús, pues de cierto modo creemos que es Él. Y no te preocupes, cuando lleguen allá estará alguien esperándolos, alguien que hablará nuestro idioma y traducirá todo lo que sea necesario, pues Jesús es de Italia y probablemente no lo entenderán directamente. De nuevo gracias, Joel. Espero verte pronto, le dije, mientras le extendí mi mano para despedirme. Mucha suerte. Me respondió él al hacer lo mismo. Joel se quedó en la entrada del aeropuerto y nosotros entramos. Nuestro vuelo salió al mediodía.